Muchas acciones del sistema nervioso se basan en el reflejo. Un reflejo es una respuesta rápida, estereotipada, predecible, automática a un estímulo. El arco reflejo es la vía anatómica o el trayecto que recorren los impulsos nerviosos que conectan el estímulo con la respuesta. Los reflejos son funciones de ambos sistemas nerviosos, somático y autónomo. Es decir, que en algunos casos la respuesta será la contracción de un músculo esquelético, mientras que en otros casos la respuesta será la modulación de la contracción del músculo liso o cardíaco o la secreción desde las glándulas. El arco reflejo consta de 5 componentes: receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente y órgano efector. El receptor es una estructura sensible que puede ser el extremo periférico de un axón de una neurona sensitiva o una célula que hará sinapsis con dicho extremo. Los receptores se pueden ubicar en la superficie corporal, por ejemplo en la piel, o en la profundidad del cuerpo, por ejemplo en la pared de un órgano hueco como un vaso sanguíneo. La vía aferente, que lleva la información desde la periferia hasta el centro integrador, está dada, en la mayoría de los casos, por una neurona pseudo-unipolar, cuyo axón parte de un soma que se ubica en un ganglio sensitivo, que puede pertenecer a un nervio espinal o a un nervio craneal. El axón de la neurona pseudo-unipolar se ramifica para dar una rama periférica y una central, que se dirige al centro integrador. El centro integrador es un órgano del sistema nervioso central. Muchos reflejos tienen como centro integrador a la médula espinal, otros al tronco cerebral. El hipotálamo, por su parte, funciona como centro integrador para muchos reflejos del sistema nervioso autónomo. En el centro integrador se produce una o más sinapsis, es decir, que el número de interneuronas es variable. Hay reflejos anatómicamente sencillos que tienen una sola sinapsis entre la neurona sensitiva y la neurona motora, y otros más complejos que tienen varias interneuronas que participan de la integración de la información. La vía eferente comienza con un soma que se encuentra en el sistema nervioso central y puede estar dada por una sola neurona multipolar que termina haciendo sinapsis en el órgano efector, como ocurre en el sistema nervioso somático, o estar formada por 2 neuronas multipolares que hacen sinapsis en un ganglio autónomo, simpático o parasimpático. El axón de la segunda neurona, que se llama neurona postganglionar, llega al órgano efector para hacer sinapsis allí, como ocurre en el sistema nervioso autónomo. El órgano efector estará formado por células musculares esqueléticas en el sistema nervioso somático o por células musculares lisas o cardíacas o de glándulas, que en la mayor parte de los casos serán epiteliales, en el sistema nervioso autónomo. Veamos ahora algunos ejemplos de reflejos. Uno es el reflejo rotuliano, reflejo patelar o reflejo de estiramiento, que se puede verificar al golpear el tendón del cuádriceps o ligamento rotuliano. A propósito, podemos comentar que esta estructura se presenta con 2 nombres. Algunos autores lo denominan ligamento rotuliano, ya que desde el punto de vista de la unión entre 2 huesos, la tibia y la rótula, la estructura formada por tejido conectivo denso modelado que los une se denomina ligamento. Entonces, el nombre ligamento rotuliano es el correspondiente.
Otros autores, tomando como punto de vista la unión entre músculo y hueso, entre el cuádriceps y la tibia, lo llaman tendón, ya que la estructura formada por tejido conectivo denso modelado que los une se denomina así. Entonces, el nombre tendón del cuádriceps es el correspondiente. Volviendo al reflejo, si se golpea el tendón del cuádriceps, el músculo se estira. Este estiramiento representa el estímulo. Esto activa los usos musculares que funcionan como receptor, lo que pone en acción a la vía aferente que entra a la médula por la raíz posterior del nervio espinal, y hace sinapsis ahí mismo con una neurona motora. Esta sinapsis representa la integración. Esa motoneurona inerva las células del cuádriceps a través de la vía eferente. El cuádriceps, que es el órgano efector, se contrae y la pierna se extiende. Este es un reflejo somático, ya que el órgano efector es el tejido muscular esquelético del cuádriceps. Este reflejo es monosináptico. Anatómicamente es muy sencillo. Otro reflejo más complejo es el reflejo flexor, que nos protege de ciertos daños. Se manifiesta, por ejemplo, al tocar una superficie caliente, provocando la contracción de los músculos flexores del miembro afectado. Esto tiene como consecuencia que el extremo del miembro se aleje de la fuente de daño. Este reflejo involucra a varias interneuronas que se encuentran en la médula espinal. Es muy interesante porque del lado del daño los músculos flexores se contraen, pero del lado opuesto los músculos extensores se contraen para mantener la postura y no caer. Además, la flexión y la extensión contralateral será más intensa cuanto más intenso sea el daño. Es importante remarcar que es un reflejo somático medular, independiente de la conciencia. Es decir, que la corteza cerebral, donde el dolor se hace consciente, no participa del reflejo. Es probable que una persona crea que si su pie toca la llama, siente dolor y por eso decide retirar el pie. Sin embargo, esto no es así, sino que se trata de dos vías que ocurren simultáneamente. La vía del dolor es la que lleva la información a la corteza cerebral y se activa a la vez que el arco reflejo. Pero un individuo inconsciente o un animal decapitado también retirará el pie de la llama por acción del reflejo que es medular. Como ejemplo de reflejo autónomo podemos analizar el reflejo fotomotor de la pupila. En este caso, el estímulo es la luz y la respuesta es la contracción del esfínter pupilar. La luz incide en la retina, donde el receptor está dado por las células fotorreceptoras, conos y bastones. La vía aferente en este caso es particular, ya que consta de dos neuronas. Los fotorreceptores hacen sinapsis con las células bipolares de la retina y a su vez ellas hacen sinapsis con las células ganglionares gamma que también tienen el soma en la retina. Los axones de las células ganglionares gamma forman parte del nervio óptico y se extienden hasta un núcleo del mesencéfalo que se llama núcleo pretectal, que se encuentra cerca del colículo superior. En el núcleo pretectal comienza la integración, ya que el axón de la ganglionar gamma hace sinapsis con neuronas que allí tienen sus somas. Los axones de estas neuronas se dirigen a hacer sinapsis con neuronas que se encuentran en otro núcleo del mesencéfalo, núcleo de Edinger-Westphal o núcleo accesorio del tercer par craneal, que es uno de los núcleos de origen de este nervio. De esta manera, los somas del núcleo accesorio dan comienzo a la vía eferente,
Los axones de estas neuronas salen como parte del tercer par craneal, representando la primera neurona de la vía eferente autónoma, en este caso parasimpática, y terminan en el ganglio ciliar, en el que ocurre la sinapsis con la segunda neurona, cuyo axón entra al globo ocular para hacer sinapsis con las células musculares lisas del esfínter de la pupila, que se encuentran en el iris. El esfínter de la pupila es el órgano efector de este reflejo y su contracción disminuye el diámetro pupilar. Esto es la base del reflejo fotomotor de la pupila. En la práctica, el reflejo es más complejo, ya que una parte de los axones de las células ganglionares y una parte de los axones de las neuronas del núcleo pretectal se decusan, por lo que el ingreso de luz en un globo ocular hace también contraer la pupila del otro globo. Este comportamiento se llama reflejo consensual y se explica analizando los recorridos de los axones que se decusan y con la misma base anatómica de 5 elementos del arco reflejo.